Los objetivos del laboratorio de inercia 1 giran en torno a su objetivo general, el cual es medir experimentalmente el momento de inercia de un cuerpo regular, el cual rota respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Objetivos específicos: medir experimentalmente el momento de inercia de un disco y de un aro con respecto a un eje que pasa por su centro de masa y comparar con el valor teórico. Segundo objetivo específico: medir experimentalmente el momento de inercia de dos o más cuerpos en forma simultánea con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. En ese procedimiento que estamos observando, podemos notar que la cuerda que estábamos utilizando no era totalmente nueva, por lo que quiere decir que en ciertos pedazos de ella estaba muy desgastada. Y esto nos afectaba el procedimiento, ya que en ciertos momentos bajaban más rápidos que en otros, por lo cual no era constante. También pudimos observar que al devolverla, irla enrollando de nuevo en el instrumento, esta se podía situar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces, en algunos grupos podríamos observar que cambian los datos debido a que en algunos se hizo en la parte superior y en otros en la parte inferior. Propagación del error. Para realizar la propagación del error se tuvo en cuenta la fórmula de inercia experimental, la cual tiene en cuenta variables como la masa, el radio del disco, la gravedad, el tiempo y la altura. Para realizar esta fórmula se tuvo en cuenta el promedio de los tiempos en los 4 grupos, los cuales se pueden observar en la tabla de datos. Cabe aclarar que así como los tiempos, el peso y la distancia también tienen sus incertidumbres debido a los errores anteriormente mencionados. Para obtener el momento de inercia máximo se realizó la sumatoria de las incertidumbres del tiempo, peso y distancia a los datos obtenidos que se pueden evidenciar en la tabla de datos. Para obtener el momento de inercia mínimo se realizó la resta de las incertidumbres del tiempo, peso y distancia, y asimismo se obtuvo el momento de inercia experimental mínimo. Posteriormente se obtuvo el promedio, el cual es la sumatoria del momento de inercia experimental mínimo más el momento de inercia experimental máximo, y este resultado se divide entre 2. Al obtener este valor, procedemos a restarlo al momento inercial experimental máximo. Asimismo, a este valor se le resta el momento inercial experimental mínimo, el cual arroja un resultado exactamente igual a la resta anteriormente descrita. Con este resultado se procede a obtener el momento de inercia experimental promedio, el cual arroja la propagación de error. Para mí el mejor ejemplo de movimiento de inercia es la forma en que una bailarina logra sus giros. Entiendo que dependiendo de la posición de sus pies y adicional de sus manos, los giros pueden ser más rápidos o más lentos. Si sus brazos están extendidos, los giros son más rápidos y cuando necesita perder un poco de velocidad, los recoge. Esto implica que es una posición rotacional y se genera el movimiento de inercia. Partiendo de que la inercia es la resistencia de una masa o de un cuerpo para moverse frente a una fuerza, el movimiento de inercia es la medida rotacional de inercia del cuerpo en un estado diferente. Entonces acá se ve y entiendo que la masa no se aplica por la fuerza que se le ejerce de manera externa, sino por la posición del eje en cuanto al cuerpo, o sea, en la estructura en la que se está moviendo. Y con la anterior que dijiste, ¿cuál crees tú que sería un ejemplo del momento de inercia en la vida cotidiana, en el día a día? Buenas tardes. Quisiera saber tú qué opinas que es el movimiento de inercia. Teórico versus experimental. Confrontando la fórmula que se nos dio para calcular el momento de inercia experimental y los diagramas de cuerpo libre,
de los cuales se partiría para llegar a la fórmula, observamos que para simplificar la fórmula se desprecia la fuerza de fricción, tanto en la polea como del eje sobre el cual gira el sistema. Esto no es un factor de error significativo, ya que estas fuerzas son despreciables, pero sí es algo que se observa en el experimento y no se tiene en cuenta para hacer el cálculo experimental. Conclusiones. En el experimento se comprobó que el momento de inercia del cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo. Se asoció la mayor parte del error a que en el momento de calcular la inercia del disco y aro no se tuvo en cuenta el momento de inercia de la base o cruceta. Otro factor de error son las fuerzas de rozamiento, ya que aunque despreciables incidieron en los datos.